La nueva normativa de autoconsumo fotovoltaico, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, ha traído muchísimos cambios al mundo de la generación fotovoltaica, al mundo de la generación de energía. Hemos pasado de un sistema regulatorio en el que básicamente se impedía la colocación de placas solares o se limitaba muchísimo a un sistema en el que no es que se incentive, es que simplemente se deja al ciudadano y a las empresas generar su propia energía. Se pone al ciudadano y a los productores de energía en el centro de la transición energética, en el centro de poder generar nuestra propia energía. Son 5 grandes cambios los que trae esta normativa. En primer lugar, se elimina cualquier tipo de tasa o de impuesto a la generación fotovoltaica. En segundo lugar, se establece un balance neto o compensación de consumos. Esto quiere decir que los excedentes que genere nuestra planta fotovoltaica van a ser vertidos a la red eléctrica y la red eléctrica, a través de las comercializadoras, va a compensar este vertido al final del mes en nuestra factura eléctrica. En tercer lugar, se establece y se permite el autoconsumo compartido. Es decir, una comunidad de vecinos, un polígono industrial o cualquier asociación va a poder generar su energía fotovoltaica y compartirla de la manera que ellos establezcan. En cuarto lugar, se elimina cualquier límite a la potencia instalada. Anteriormente, nada más podíamos instalar que la potencia que teníamos contratada. Ahora mismo se puede instalar cualquier potencia en los tejados. Finalmente, en quinto lugar, se permite que terceras empresas sean las que exploten las instalaciones fotovoltaicas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a permitir que, por ejemplo, una empresa alquile el tejado de una nave industrial y comparta los beneficios de ese tejado con la empresa donde se establecen las placas solares. Una de las novedades de la normativa de autoconsumo es que nos va a aclarar cuáles son las modalidades de autoconsumo. Por un lado tenemos autoconsumo sin excedentes. Muy sencillo, va a ser aquella en la que no producimos más energía de la que necesitamos y colocamos un aparato a la entrada de nuestro edificio, de nuestra vivienda o de nuestras oficinas para limitar que en un determinado caso el excedente de energía fotovoltaica salga a la red. Por otro lado, tenemos la segunda modalidad, que va a ser el autoconsumo con excedentes. Es muy sencillo, simplemente vamos a tener una instalación fotovoltaica que en determinadas ocasiones no solamente va a satisfacer nuestras necesidades energéticas, sino que va a mandar energía a la red eléctrica. En esta modalidad tenemos dos casos. El primero, aquel en el que nos acogemos a compensación de excedentes, es decir, vamos a obtener una compensación por la energía que mandamos a la red eléctrica, y el segundo caso, la compensación no simplificada, que es aquellos casos en los que al mandar energía a la red eléctrica lo vamos a hacer en formato de venta de energía, es decir, esa energía que nos sobra la vendemos. Vamos a centrarnos en el primer grupo, el de autoconsumo con excedentes y compensación de consumos. A este grupo realmente podríamos llamarlo balance neto, porque en realidad es lo mismo. Simplemente en este Real Decreto lo llaman compensación de consumos. ¿Cómo se va a realizar esta compensación de consumo según la nueva normativa? Bien, esta compensación de consumo se va a realizar a través de saldo, es decir, la energía que nos sobra vamos a verterla a la red y nuestro contador bidireccional va a registrar los kilovatios que vertemos. La compañía comercializadora va a asignar un valor a estos vatios que vertemos y posteriormente nos los va a restar de la factura eléctrica. ¿Qué valor es el que le va a asignar a esos vatios? Bueno, ahí es donde va a estar un poco el caballo de batalla y seguramente esto va a depender de varios factores, entre ellos el precio de la energía de pool en esa hora en la que compramos la energía y también va a depender de las ofertas que saquen las comercializadoras en determinado momento. Hablemos ahora del segundo caso de autoconsumo con excedentes, el que no se acoge a compensación de consumos. Realmente no es que nos acoja compensación de consumo, sí le van a compensar, lo que pasa es que lo va a hacer la compañía eléctrica directamente comprándonos la energía sobrante. Es decir, en este segundo grupo lo que vamos a hacer es vender nuestra energía sobrante a un precio que también negociaremos con la comercializadora y que nos abonará cuando corresponda. ¿Cuándo nos conviene acogernos a una u a otra modalidad de autoconsumo? Esto va a depender de diferentes factores, pero fundamentalmente va a haber uno que lo va a marcar todo, va a ser la potencia instalada. Cuando esta potencia instalada sea inferior a 15 kilovatios, es decir, la mayoría de las viviendas y las pequeñas empresas, pues lo más interesante va a ser acogerse a la modalidad de autoconsumo compensado.
¿Por qué? En primer lugar, la tramitación va a ser muy sencilla. Por debajo de 15 kilovatios no tenemos que tramitar nada con la comercializadora, simplemente vamos a rellenar nuestro boletín de instalación, que lo va a hacer en este caso Cambio Energético, y vamos a comunicarlo a la comunidad autónoma. Ella se pondrá en contacto con la comercializadora y a final de mes nuestra factura vendrá con la compensación de los consumos y del vertido que hemos tenido. ¿Qué pasa con las instalaciones de más de 15 kilovatios? Bueno, pues en estas instalaciones sí podemos o sí nos va a interesar acogernos a algunas de las modalidades dependiendo un poco de la cantidad de excedentes que tengamos. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos una instalación de 30 kilovatios y nuestros consumos normalmente rondan los 40 kilovatios, no nos va a interesar hacer una compensación de excedentes. ¿Por qué? Porque a partir de 15 kilovatios sí necesitamos realizar unos trámites de acceso y conexión a la red eléctrica que pueden ser un poquito tediosos dependiendo del caso. Entonces, en estos casos nos va a convenir hacer una instalación de autoconsumo sin vertido, cuya legalización va a ser muy simple y muy rápida, y vamos a poder disponer de nuestra instalación rápidamente. En los casos en los que tengamos mucho sobrante de energía, va a ser interesante hacer una compensación de excedentes. Y en los casos en los que, por ejemplo, tengamos consumos muy dispares a lo largo del año, por ejemplo, se me ocurre una almazara de aceite que tiene unos consumos muy elevados en invierno y muy pequeños en verano, pues ahí nos va a interesar hacer un autoconsumo sin compensación, es decir, un autoconsumo con venta a red. Esto es un poquito complejo de entender, pero en este caso, como la compensación no se produce mes a mes, nos va a interesar vender la energía sobrante y recibir el dinero correspondiente por la venta de nuestros kilovatios solares. ¿Qué pasa cuando nuestra instalación fotovoltaica es más de 100 kilovatios? Bueno, pues simplemente ahí no podemos acogernos a la primera modalidad de autoconsumo con excedentes, es decir, no podemos acogernos a la compensación. Ahí simplemente vamos a hacer lo que es el autoconsumo puro y duro. Por un lado vamos a autoconsumir nuestra energía solar y por otro lado, en la parte de excedentes la vamos a vender a la compañía eléctrica al precio que corresponda según el mercado. En resumen, ¿cuándo nos conviene acogernos a una u a otra modalidad de autoconsumo? Vale. En primer lugar, deciros, no os preocupéis de esto, consultar con Cambio Energético y nosotros os recomendamos. Esto es lo más sencillo, de verdad, pero bueno, como todos queremos saber, os voy a contar. Muy sencillo, por debajo de 15 kilovatios, es decir, viviendas. ¿Qué le interesa a una vivienda? A una vivienda le va a interesar siempre compensar consumos, es decir, autoconsumir la energía proveniente del sol y el sobrante que nuestra compañía eléctrica a final de mes nos lo descuente de la factura eléctrica. En segundo lugar, industrias entre 15 y 100 kilovatios. Dependiendo de la cantidad de excedentes que vayan a tener, va a interesar hacer un autoconsumo sin vertido o hacer un autoconsumo con compensación de excedentes. Hay que dejar claro que en este caso va a haber que hacer siempre unos trámites de acceso y conexión a la red eléctrica. Estos trámites pueden ser más o menos complejos dependiendo de la situación de la industria. En un tercer lugar, las instalaciones de más de 100 kilovatios. Bueno, estas instalaciones se pueden plantear también sin vertido a la red, pero lo más lógico por la cantidad y volumen de los excedentes que se pueden generar va a ser hacer un vertido sin compensación de consumo simplificada, es decir, un autoconsumo con venta de energía a red, que directamente la compañía eléctrica va a abonarnos. El asunto más novedoso y más interesante que trae la normativa sobre autoconsumo es quizá la compensación de consumos o balance neto. Y en este caso nos surgen muchas preguntas, vamos a ir contestándolas una a una. La nueva normativa de autoconsumo no habla específicamente de balance neto, pero sí lo hace de compensación de consumos. Y bueno, en realidad, a nivel práctico va a ser prácticamente lo mismo. La diferencia quizás sea que cuando hablamos de balance neto hablamos de una compensación vatio a vatio, es decir, cada vatio excedentario de nuestra producción solar la compañía nos lo devolvería en forma de un vatio. Lo que propone el nuevo Real Decreto, sin embargo, es que cuando nosotros vertemos energía excedentaria a la red, la compañía eléctrica va a asignar un saldo a cada vatio que vertemos. Es decir, por ejemplo, un saldo de 6 céntimos vatio. Este saldo va a ser acumulado y a final de nuestro mes de facturación, nuestra compañía nos va a descontar ese saldo acumulado de la factura eléctrica. Por supuesto, las viviendas pueden acogerse al balance neto o compensación de consumos. Es sin lugar a duda uno de los casos más interesantes. ¿Por qué? Durante las horas de insolación solar puede ser que haya usuarios que no estén en la vivienda y que por lo tanto tengan poco consumo eléctrico. Y de esta manera la producción solar se va a convertir en un excedente que va a ir a la red eléctrica. Como hemos comentado, la red eléctrica
va a acumular el saldo de estos vatios vertidos y nos los va a reembolsar a final de mes en nuestra factura eléctrica. Las industrias también pueden acogerse a la compensación de consumo. Es también muy interesante. Va a haber industrias que cierren a mediodía, que cierren por la tarde, que cierren en verano por vacaciones del personal. Todas estas horas acumuladas de sol en excedente fotovoltaico van a ser compensadas a final de mes en la factura eléctrica. También estaría la posibilidad en las industrias de acogerse al autoconsumo sin compensación, que en realidad es un autoconsumo en el que nos van a pagar por el excedente vertido. No. Desgraciadamente, la factura eléctrica se compone de dos términos. El término de potencia, que va a ser un término fijo, que bueno, podremos reducir luego en el futuro, pero siempre va a haber que pagar un término de potencia. Y por otro lado está el término de energía activa. En el término de energía activa, que es la energía que compramos de la red eléctrica, sí vamos a podernos ahorrar el 100% de la factura. ¿Cómo va a ser esto posible? Por un lado, la energía autoconsumida la vamos a descontar de este término de energía comprada. Y por otro lado, la energía que nosotros estamos vertiendo a la red en forma de energía excedentaria va a poder compensar esa parte de energía activa, en algunos casos hasta el 100%. La nueva normativa fotovoltaica dice que el precio del kilovatio que vamos a verter a la red va a depender de una negociación entre la comercializadora y el usuario. Bueno, esto en realidad lo que quiere decir es que este precio seguramente sea muy cercano al precio del kilovatio en el mercado mayorista fotovoltaico. Este precio viene a ser entre 4 y 6 céntimos el kilovatio. Esto, de todas formas, va a depender de una negociación, como decimos, entre la compañía eléctrica y el usuario. Habrá seguramente ofertas de todo tipo para compensar esta energía y esto va a depender mucho de las comercializadoras eléctricas. El excedente fotovoltaico solamente va a poder ser acumulado durante el periodo de facturación, es decir, el periodo de facturación es un mes, con lo cual los kilovatios que yo vierta a la red durante este mes no voy a poder aprovecharlos el mes siguiente. La mayoría de los contadores actuales son bidireccionales. Esto quiere decir que pueden registrar tanto la energía que compramos como la energía que vertemos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos no va a ser necesario cambiar este contador. Sí puede ser necesario en algunos casos actualizar el software de ese contador, pero esto es cuestión de la compañía eléctrica y son ellos los encargados de hacerlo. La normativa recoge que cada instalación de autoconsumo fotovoltaico, dependiendo del tipo en el que estuviera inscrita, va a corresponder con un tipo de los autoconsumos que vienen en el nuevo Real Decreto. Sin embargo, también recoge que hay un periodo de un año para actualizar esas instalaciones de autoconsumo a la nueva normativa. Por lo tanto, lo que va a haber que hacer es simplemente comunicarle a la comunidad autónoma en qué tipo de autoconsumo queremos registrarnos y esa tramitación será automática como el resto de instalaciones. El Real Decreto entra en funcionamiento a partir del día 6 de abril del 2019, pero el mismo Real Decreto le da a las comunidades autónomas 3 meses y a las compañías eléctricas 4 meses para actualizar sus protocolos y poder descontar de la factura eléctrica los excedentes. Es decir, en realidad, nosotros podemos empezar a comunicar a las comunidades autónomas ya mismo que nuestras instalaciones están acogidas al Real Decreto de autoconsumo, pero en realidad esta compensación de consumos probablemente no entre en vigor hasta dentro de 3 o 4 meses, es decir, aproximadamente en agosto del 2019. Todas estas ventajas que hemos mencionado sobre el autoconsumo fotovoltaico, centradas muchas de ellas en temas económicos, son importantes, pero quizás nos estamos dejando aparte la ventaja más importante, y es que la energía solar fotovoltaica va a permitirnos pasar de una economía basada en la energía fósil a un desarrollo de las energías limpias y una sociedad basada en energías limpias, por lo menos en un alto porcentaje de ello. Desde Cambio Energético tenemos el compromiso de apoyaros y asesoraros en todo lo que tenga que ver con la instalación o la implementación de energías renovables en vuestros hogares y en vuestras empresas. Simplemente poneros en contacto con nosotros y os atenderemos de la mejor manera posible.